Lo que me gustaría que hiciéramos esta mañana entonces, si no tienen ninguna pregunta con respecto a lo de ayer, es de que viéramos el libro de texto. Y otra vez, espero que lo tengan. Si no lo tienen, pues van a tener que verlo en la pantalla. Pero esto es lo que ustedes encuentran. Si no lo tienen, realmente sí lo tienen. Está en la internet. ¿Ya les enseñé cómo era la página? En inglés es Free Bible Commentary, pero en español es comentario bíblico gratuito. Esa va directo a español. Y ahí están todos los comentarios en español y obviamente está Hebreos. La única diferencia es que cuando yo mandé el archivo en PDF, en lo personal a mí me gusta hacer eso, no tienen que hacer ustedes, pero el PDF a mí me permite subrayarlo. ¿Les permite a ustedes en sus computadoras? No sé si les permite, pero a mí me gusta subrayar esto. Nunca he hecho notas en un archivo de PDF, pero a lo mejor también se los permite hacer. Inclusive tengo una página de internet porque, y otra vez yo no entiendo mucho de esto de las computadoras, pero sé que hay unos archivos de PDF que no se permiten editar o alterar. Hay una página de internet que me compartieron a mí que esa te permite hacerlo. Que agarras un documento y lo llevas y lo pones ahí y luego te permite editarlo después, lo cual se me hizo interesante porque otra vez hay documentos que no me permite hacerlo en eso. Pero bueno, entonces en el libro de texto, que es el comentario, hay una sección que él usa que se llaman los tópicos especiales para hebreos. Yo no sé si recuerdan esto del día de ayer, pero una de las cosas que yo les mencionaba a ustedes, entre paréntesis, esta es la página que yo uso para la cuestión de buscar citas bíblicas. Se llama BibleGateway.com. ¿La conocen? ¿La han visto? Yo no sé si está conectada con YouVersion. ¿Conocen la de YouVersion a nivel de aplicación? No lo sé, pero lo que se me hace sumamente fascinante es esto, que está en múltiples idiomas y múltiples versiones. Entonces, cuando vienen al de español, obviamente, que es el que estamos usando ahorita, estos son los ingleses, ese es español, vienen todas las versiones que hay. Entonces, yo en lo particular, típicamente predico de la nueva versión internacional, pero aquí están múltiples versiones. Pero bueno, esta es la que uso y lo que muchas veces hay que hacer es que te pide que metas el nombre del libro en inglés, muchas de las veces, pero ya seleccionas acá la versión en que la quieres el idioma. Es lo que típicamente te permite hacer. Pero en fin, el punto es que quería que regresaran conmigo a esto, porque cuando él en su libro de texto habla de los tópicos especiales, no sé si esto lo recuerdan de ayer, es porque en la página de internet están, déjenme irme en español. En español se llama comentario bíblico gratuito. Está también están los temas especiales. Aquí está. Pero en este caso, temas especiales va a ser de todos los comentarios. Cuando hablo de esta sección, él aquí obviamente tiene nada más los de Hebreos. ¿Me explico? Que en este caso los de Hebreos están en todos los temas especiales. Entonces, para darles un ejemplo de lo que estoy diciendo, cuando ustedes abren el libro de texto en la internet, esta es la internet, y ustedes llegan a esos temas especiales, por ejemplo, déjenme ver si encuentro uno aquí. Cuando lleguen a los temas especiales, aquí está uno. Tema especial o tópico especial. De esta edad y la venidera. Es lo que encuentran en esa sección solo, pero está dentro del comentario también, ¿sí? Está acá y está en la parte general y está en el comentario también ahí. Bueno, entonces eso es parte del cuaderno de trabajo, parte del libro, y de ahí nos vamos a lo que es una palabra del autor, cómo puede ayudarme este comentario. Así es que me gustaría que estuvieran ahí conmigo porque aquí es donde él va a empezar a hablar de algo bastante interesante y si gustan subrayar, yo soy alguna de estas cosas ahí, está bastante chico esto, no sé si alcanzan a verlo de ahí, pero no sé cómo hacerlo más grande, eso es lo que tenemos de pantalla, ¿ok? Pero bueno, eso es lo que dice él con respecto a la opinión que él tiene con respecto a cómo este comentario puede ayudarme. La interpretación bíblica es un proceso tanto espiritual como racional. ¿Están de acuerdo con esa afirmación que involucra algo espiritual y racional? ¿Cuál es el problema de irnos a uno extremo y no usar el otro? Si lo hacemos solamente espiritual, ¿qué es el riesgo de hacer eso? Y no usar el intelecto. ¿Puede ser uno? Ok, puede ser ese también definitivamente. ¿Ello? Y en el ejercicio de ayer, ¿recuerdan que el primer paso era las evidencias? ¿Sí? De ello. Dime, hermano. ¿Falsamente? Fácilmente.
Ujú, ujú. Definitivamente. ¿Alguien más? Piensen en el simple hecho de que la Biblia, al ser un libro inspirado por Dios, Dios en su manera de hacer las cosas, que lo hace desde un principio, no nada más en la escritura de la Biblia, siempre ha incluido al hombre. Entonces es la combinación de que la Biblia es una conjugación de lo divino o lo espiritual con lo humano. Y es obvio que lo humano no le resta lo divino. Y el ejemplo supremo de ello es Cristo, ¿no es cierto? Que el hecho de que Cristo añade humanidad a su divinidad no significa que pierde su divinidad. Y es un misterio, obviamente, ¿verdad? En la cuestión de Cristo. Entonces, en cuestión de la interpretación de la Biblia, tiene esos dos componentes, lo cual, otra vez, en este caso dice él ahí, dice, intenta entender e interpretar a un escritor de la antigüedad inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, hay una intervención divina, pero hay una limitación humana. La limitación es el entender de que es un escritor de la antigüedad. ¿Sí? Ya eso tiene que cambiar el paradigma de que el hecho de que sea de la antigüedad completamente nos presenta retos ahí. De tal manera que el mensaje de Dios pueda ser entendido y pueda ser, ¿qué cosa? Aplicado. Entonces, no solamente entendido, pero pueda ser aplicado también. ¿Qué es el problema si la Biblia no tiene aplicación? O si no le damos la aplicación. Un libro más, ¿sí? En otras palabras, no deja de ser verdad, pero si ustedes se dan cuenta en la persona de Jesús, yo argumentaría que una de las razones por qué Jesús es crucificado es porque Jesús siempre aplicó lo que enseñó. Nunca fue el suficiente simplemente comunicar verdad. Entonces, traduzcan esto en la cuestión de ustedes como predicadores o como maestros o simplemente en el evangelismo. De que muchas de las veces el reto no es tanto de que la gente nos escuche decir verdad, es de que muchas de las veces lo presentamos de tal manera que la gente dice, no he hecho mentiras, pero simplemente no sé qué hacer con lo que dijo. O no tiene nada que ver con mi condición en mi vida. Ahora, el otro lado de la moneda es pensar que la función mía es siempre ser percibido o darle, entre comillas, relevancia a la Biblia. Es obvio que la Biblia siempre es relevante. El reto es que se perciba irrelevante. ¿Sí vemos la diferencia en ello? La Biblia siempre es relevante. No tengo yo que ayudarle a la Biblia para que se haga o se entienda su relevancia. Simplemente que parte de esta combinación de espiritual con humano es que en la componente humano se me da la tarea como mayordomo que somos, ¿verdad? Porque es el principio de la Biblia. Somos mayordomos de todo lo que poseemos, incluyendo la palabra de Dios. En esa cuestión de mayordomía es mi trabajo que no sea percibida irrelevante. Que no sea percibida irrelevante. Entonces, eso implica que en este caso tiene que haber entendimiento y tiene que haber aplicación. Una vez más, no empecemos el estudio o la interpretación de la Biblia con la aplicación. No empezamos con nosotros, no empezamos con nuestra condición, no empezamos con nuestras circunstancias, empezamos con lo que la Biblia es, con lo que la Biblia dijo y con lo que la Biblia quiso implicar cuando lo dijo. ¿Sí vemos ello? Entonces, a menos que descubramos eso, no podemos entrar a la aplicación. Porque si empiezas con la aplicación, obviamente empiezas con nosotros, con uno mismo. El proceso espiritual va a desglosar ello. El proceso espiritual es crucial, pero difícil de definir. Por lo tanto, dice él, que involucra, aquí está lo que involucra. Y si están tomando notas, si no tienen acceso al libro todavía y pueden hacerlo de tal manera que lo bosquejean, no sé cómo lo quieren hacer, o si están subrayando como lo tengo yo, pero el punto aquí es de que esto es lo que involucra. Involucra el ceder a Dios, ese es el componente espiritual. Hay que ceder a Dios y estar abierto a ¿qué cosa? A escucharle. Y otra vez, esto no va a ser novedad para nadie, pero Dios no es mexicano ni es del siglo XXI. En otras palabras, no buscamos a Dios o no buscamos la Biblia para que afirme lo que creemos, simplemente. ¿Sí me explico? Ese no es el propósito de la Biblia, de tener un sistema religioso que simplemente afirme lo que siempre he creído. En otras palabras, aquí es ceder a Dios, estar abierto a escucharle. Debe haber existir un hambre por Dios y por conocerle y por servirle. Esto lo hablamos acerca de Pablo ayer cuando leímos en Filipenses 3, que dice Pablo, todo esto, sí, de lo que estoy describiendo, todos mis resumen, mis títulos, lo considero por basura, simplemente ¿por qué? Por unirme a él. Luego él va a explicar lo que significa unirme y habla de sus padecimientos, habla del sufrimiento de Cristo y eventualmente dice él unirme eventualmente al poder de su resurrección. Entonces, lo que está diciendo aquí es que está hablando de un hambre por Dios, un hambre por conocerle y un hambre por servirle. Este proceso, ¿qué va a incluir? Va a incluir oración, va a incluir confesión y va el estar dispuesto a cambiar tu manera en la aplicación. Dime, hermano. Ok, entonces déjenme concluir con esto. Hablamos de oración, de confesión y de que haya un cambio en tu vida. El Espíritu Santo, estoy aquí en esta parte de aquí. El Espíritu Santo es importantísimo en el proceso
de interpretación, pero el por qué cristianos sinceros, eso es interesante, por qué cristianos sinceros y entregados a Dios llegan a entender la Biblia de manera diferente, es un misterio. Entonces, puedes tener diferentes personas que van a aplicarse o van a practicar el ceder a Dios, el estar abiertos a escucharle, van a orar, van a tener hambre por Dios, van a tener hambre por conocerle, pero al final llegamos a la conclusión de que la interpretación es diferente. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer al respecto cuando te encuentras con interpretaciones diferentes a ello? Es un misterio hasta la fecha, dice él. El proceso racional es más fácil de describir que el espiritual. ¿Por qué? Esa es la razón. Debemos de ser constantes y justos al texto, que no haya variantes, ¿verdad? Que seamos constantes y justos al texto y no estar influenciados por nuestros prejuicios personales o denominacionales. Háblenme, ¿qué están diciendo ahí? Mándeme. Lentes culturales, una mente abierta, pero la cuestión de abrir la mente, parte de ello, lo que significa, y creo que está diciendo él, es que tengamos cuidado en no imponer, y déjenme tratar de ilustrar ello, de no hacerle preguntas al texto que el autor no se hizo. ¿Me explico? Cuando el autor escribió, cuando el autor puso esos documentos o cuando la audiencia o los destinatarios leyeron esos documentos, hay preguntas o hay, no sé qué otra palabra usar aparte de preguntas, pero hay una cultura o subcultura que ellos no se preguntaban. ¿Me explico? El ejemplo que típicamente uso es el libro de Génesis. En el libro de Génesis, por ejemplo, las narrativas de la creación, capítulo 1 y capítulo 2, el autor ni la audiencia se preguntaron, eso es lo que ellos no se preguntaron, es de que cuándo fue la creación y cómo es que sucedió. A nosotros nos interesa saber eso porque pensamos en cuestión lineal del tiempo. Queremos fechas exactas, qué tan antiguo, qué tan viejo es el mundo. Esa no fue una preocupación de los autores de la Biblia. Entonces, es una pregunta legítima, es simplemente una pregunta injusta. ¿Sí vemos lo que está pasando aquí? Entonces, cuando yo forzo preguntas, que es lo mismo que sucede hoy en día con nosotros. Ustedes lean algo en los medios sociales y va a ser injusto que ustedes impongan preguntas que la persona que escribió en el medio social nunca tuvo en mente preguntarse. Inclusive, si yo le forzo una pregunta a lo que leí, potencialmente puedo hacer que lo que esa persona escribió cambie el significado y lo tome como ofensa o lo tome como burla. ¿Me explico lo que estoy diciendo en ese caso? Entonces tengamos cuidado porque es lo que está explicando él aquí, de que en este caso el mantenernos con una mente abierta, que lo que está haciendo ahorita, es simplemente que no impongamos prejuicios personales o denominacionales. De hecho, dice, todos estamos condicionados históricamente. ¿Qué significa ello? Lo que se nos ha enseñado, pero ¿qué más? Aparte de nuestra condición histórica, que es del pasado, pero aún en cuestión de nuestro presente. Anoche salimos con el hermano Tamés y esta es mi segunda vez estar en Oaxaca, pero es obvio que aquí este es un icono de la historia mexicana, ¿no es cierto? Entonces tú andas por las calles y ves todas estas cuestiones que en la frontera no las tenemos. O sea, la vida en la frontera es diferente en ese aspecto. Pero cuando ves todo lo que ha sucedido y están ahí las catedrales y ciertos eventos, ciertos lugares históricos, hay una condición en la cual como seres humanos estamos condicionados, por ejemplo, a que no podemos pensar más allá del factor tiempo. Entonces, cuando pienso en que es Primera de Pedro, capítulo 3, si no me equivoco, cuando Pedro habla acerca de que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, ¿sí? Es cuando tenemos que entender el contexto de lo que está sucediendo cuando Pedro escribe esto y a quién se lo está escribiendo. Y el punto de Pedro cuando hace esta comparación o este lenguaje que está usando Pedro, está hablando en terminología de que en medio de un sufrimiento, que es el contexto de la audiencia de Pedro, es la iglesia perseguida, se va a encontrar en una situación donde Pedro está diciendo, nosotros no podemos pensar más allá del factor tiempo, pero el Dios en el cual tenemos que confiar es más que el tiempo. Entonces hay un momento en el cual el factor tiempo, y en este caso cuando estás en la persecución, cuando tienes una situación de no sé, puedo pensar en limitaciones físicas, emocionales, mentales, está limitado el factor tiempo. Pedro está diciendo, el Dios en que servimos es más allá del tiempo. Entonces, es lo que está hablando de no imponer o reconocer nuestras limitaciones. De tal manera que dice, ninguno de nosotros somos
Somos, y esto no sé si pueden llevárselo, pero todos, sin excepción, somos intérpretes que no tenemos objetividad total y no tenemos neutralidad total. ¿Me explico? Todos estamos limitados. No hay nadie que tenga esto figurado a perfección. Entonces, basado en ello, este comentario ofrece un proceso racional que contiene 3 principios interpretativos y estructurados para ayudarnos a sobreponernos de nuestros prejuicios. Ese es el punto de esto. Simplemente darnos alguna herramienta para ello. El primer principio tiene que ver con notar la situación histórica. Iniciamos con el contexto histórico. ¿Qué está sucediendo en este tiempo? Cada libro de la Biblia fue escrito y la ocasión histórica particular para que se escribiera. ¿Qué está diciendo aquí, muchachos? Si todos tenemos las limitaciones de prejuicio de nuestras limitaciones históricas, ¿será posible que los autores y la audiencia también los tuvieron? ¿También estaban limitados en sus prejuicios y en sus lentes culturales? Entonces, mi pregunta es esto. El que el autor, que es el inspirado por Dios, el autor haya tenido limitaciones culturales, prejuicios, ¿eso altera la divinidad o la inspiración divina de la palabra de Dios? Entonces, ¿cómo las mezclamos? ¿Cómo es que puede coexistir una intervención sobrenatural a través de su espíritu en un contexto limitado, en un contexto en el cual a lo mejor había guerra, a lo mejor estaban en exilio, a lo mejor estaban en una situación donde hubo traición, donde hubo, ¿sí me explico? Porque es el contexto de la Biblia en su gran mayoría. Hay persecución. ¿Cómo mezclan esas dos cosas sin que se pierda la autoridad divina? Podríamos decir que en el sentido de aplicación, para el tiempo en que fue dado, escrito, y los receptores del momento. Ajá. Y si es que era un cumplimiento cercano. Sí. Tenía una aplicación ya para el contexto. Claro, claro. Entonces, eso es lo que dice para ellos, pero lo que dice para nosotros en este contexto. Y nuestro contexto es, ¿qué nos dice a nosotros? ¿O qué me dice a mí? ¿Cómo lo puedo aplicar? Ok, pero eso que estás diciendo, lo cual es importante y estoy a favor de que lo apliquen, de que escuchen lo que está diciendo la Biblia, tiene que ser el producto, y por eso estamos hablando de estos principios, tiene que ser el producto de lo que el autor y sus destinatarios primero escucharon, antes de lo que yo escucho. ¿Sí me explico? Entonces, aquí tenemos que hacer una diferencia entre la lectura de la Biblia devocional, de la cual no estoy en contra, que lean la Biblia devocionalmente, donde la leemos para ver qué es lo que Dios está diciéndome a mi vida, qué está diciendo a mi situación, leer un salmo, leer el libro de Proverbios. ¿Sí me explico? Cuando una persona se convierte, típicamente decimos, ok, inicia leyendo este libro de la Biblia. ¿Me explico? Entonces, obviamente, el Espíritu va a hablar a él, lo va a guiar, pero eso no implica automáticamente que estamos leyéndolo a través de un proceso, en este caso, exegético, el cual inicie con el contexto en el que está viviendo. El punto aquí, muchachos, simplemente es que está hablándole acerca, una vez más, de que notamos la situación histórica en la cual cada libro de la Biblia fue escrito, la ocasión histórica particular por la que fue o en la que se escribió. Esto es debido a que el autor original, vean esto, el autor original, que es el inspirado por el Espíritu Santo, él tenía, ¿qué cosa? Propósito, tenía mensaje que comunicar. ¿Sí me explico? En otras palabras, cuando los autores de la Biblia escribieron, ellos escribieron con algo en particular en mente. E inclusive aquí es donde entra hasta cierta manera el argumento de que muchos podemos decir, o hemos dicho, o podríamos decir, que cuando los autores de la Biblia escribieron la Biblia, ellos no sabían qué iba a ser la Biblia, porque su canonización es mucho después. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy convencido de que los autores de la Biblia, cuando escribieron la Biblia, sabían que era, y cuando digo la Biblia, obviamente, ¿qué significa la palabra Biblia? Es una compilación, ¿verdad? Pero todo lo que estoy diciendo es que cuando ellos hablaron, cuando ellos escribieron, cuando ellos profetizaron, cuando ellos trajeron reprensión, hablando de los apóstoles en el Nuevo Testamento, ellos hablaron sabiendo que era palabra de Dios autoritativa. ¿Sí captamos eso? En otras palabras, menciono esto porque el canon de la Biblia es cientos de años después, ¿verdad? Y a donde voy es esto, es que la Biblia no necesita la canonización de una iglesia para hacerla autoritativa. No estoy en contra de que se hizo el canon, ¿verdad? No estoy en contra de ello.
Pero la Biblia, la palabra de Dios, nunca necesita la autoridad o la aprobación humana para que sea la palabra de Dios. Y menciono esto porque en nuestra iglesia, en los meses del verano, que para nosotros va a empezar ahora a finales de mayo, en los próximos 2-3 domingos, hacemos una serie de sermones que le llamamos el mandato global y hacemos un énfasis en misiones. Y mandamos mucha gente a servir misiones, hacemos proyectos y todo eso, pero predicamos sermones por todo el mes de junio, julio y todo el mes de agosto con respecto a misiones. El año pasado, es la misma serie cada año. En otras palabras, es el mismo tema de misiones, diferente serie, no predicamos los mismos sermones, pero este año pasado se predicó los sermones de los apóstoles en el libro de los Hechos. Y la razón que hicimos eso es porque, esta fue la verdad central de la serie, es que conforme la gente fue y sirvió en diferentes contextos, diferentes lugares y países, tratábamos de enfatizar que la meta no es que la gente simplemente reciba a Cristo, sino que adopte la perspectiva de Cristo, la mentalidad de Cristo, discipulado. Que no sea nada más, que el discipulado y evangelismo a la luz de la Biblia es como una moneda con dos caras. ¿Me explico? Esto es la salvación. No es una u otra. Cuando yo tengo una moneda, ¿qué es lo que hace una moneda una moneda? ¿Una cara o la otra cara? Son las dos caras. Entonces, esa es la salvación. Es una experiencia con doble cara. Entonces, llamamos evangelismo y discipulado. Entonces, el punto era para mí de que cuando ves las estadísticas, en los países donde hay avivamiento, los países que están floreciendo en cuestión de que el evangelio en África, en Centro, Sudamérica, trágicamente lo que estamos viendo, y se ha visto a través de la historia, es de que hay un levantamiento y las iglesias empiezan a crecer numéricamente, de lo cual no somos automáticamente nadie para juzgar si es genuino o no genuino la conversión, pero esta es la realidad. A nivel sociológico, a nivel gobierno, política, entretenimiento, núcleo familiar, la educación no está cambiando, va en declive. Entonces, ¿cómo explicas el fenómeno de que estos países están en avivamiento, están creciendo en su experiencia con Dios, pero no está reflejado en lo que llamamos la vida cotidiana? A la luz de la Biblia, nunca ha sido así el evangelio. A la luz de la Biblia, observemos cómo Dios se ha movido Antiguo y Nuevo Testamento y donde el evangelio ha penetrado, ha cambiado ¿qué cosa? En otras palabras, la Biblia nunca hace un divorcio entre la vida espiritual y la vida emocional, o la vida física, o la vida económica, o la vida relacional. El evangelio siempre ha sido orgánico, siempre ha sido en su totalidad. A raíz de ello, aquí es donde voy con esto, menciono todo esto por lo siguiente, porque cuando predicamos el año pasado esos sermones, de los sermones de los apóstoles, lo que hice es que agarré todos los sermones de Hechos, incluyendo el de Esteban, que no es apóstol, pero como quiera lo incluye ahí, porque es un sermón en Hechos. Pero incluimos todos los sermones y básicamente prediqué por, 12 semanas, no sé cuántas fueron. Pero lo que hice fue simplemente decir esto. Conforme vamos, y obviamente hablando en nuestra iglesia, conforme vamos, y esto lo he enfatizado veces con ustedes ya, los evangelios, que son 4, nos presentan las palabras, nos presentan lo que Jesús dijo. Las epístolas nos presentan lo que Jesús quiso implicar con lo que dijo. ¿Por qué? Porque lo que encontramos en el Nuevo Testamento, que es el fenómeno de ahorita, es que sigue habiendo un abismo o creciendo un abismo entre que la gente cree en Cristo, pero eventualmente crea su propia versión de Cristo. ¿Sí? Entonces, creen lo que Cristo dijo. Simplemente que ahora yo te voy a dar mi versión de lo que Cristo dijo. Entonces, cuando Pedro, Pablo, Santiago, Juan empiezan a ver a la iglesia y empiezan a ver, porque ellos obviamente son los que se llama testigos oculares, así se le dice, ellos caminaron con Jesús, ellos recibieron el mensaje y obviamente creyeron en Jesús, pero empiezan a ver esa primera generación de cristianos, en los cuales, para darles el beneficio de la duda a esos cristianos de aquel tiempo, es un grupo de cristianos que ahora es una mezcolanza cultural. Hablando de prejuicios, ¿no es cierto? Donde ahora las iglesias se componen de, en este caso, judíos convertidos, griegos convertidos, romanos convertidos, bárbaros convertidos. Entonces, la iglesia literalmente es una mezcolanza de trasfondos o de lentes culturales. Entonces, a la hora de ejercer el evangelio, adivinen qué es lo que iba a salir a flote. Los lentes culturales. Entonces, encontramos una disfuncionalidad en las iglesias, ¿no es cierto? Del Nuevo Testamento. Entonces, aquí es donde la serie de hace un año fue para ayudarnos a entender que la práctica o la cristalización, si no sé si está bien esa palabra, pero cristalizar el evangelio está basado en lo que los apóstoles dijeron, no en lo que entendemos nosotros del evangelio. ¿Sí? Entonces, por eso hay que regresar a la autoridad apostólica. Ahora, otra vez, estoy hablando en un contexto, una vez más, escuchen eso, estoy hablando en un contexto donde en cuestión doctrinal
aún en cuestión eclesiástica, en cuestión estructural, la iglesia es extremadamente frágil en este tiempo. Esto apenas está figurando. Esto apenas se figura conforme va avanzando, ¿no es cierto? O sea, no están seguros exactamente cómo funcionar. Todo lo que saben es que algo pasó en sus vidas. Que ese judío radical que vieron caminar y ahora la predicación de sus apóstoles está cambiando las circunstancias de la vida. Entonces, en este caso, aquí es donde regresamos a esa autoridad apostólica. Todo esto lo estoy mencionando, muchachos, porque, una vez más, cuando pensamos en este primer principio y estamos hablando acerca de lo que, hablando del autor, como el autor que él tenía un propósito y tenía un mensaje, piensen en esos términos. Cuando el apóstol Pablo escribe, no sé, estoy pensando a los filipenses, por ejemplo, cuando escribe los filipenses desde la cárcel, él está escribiendo con un propósito bien claro a estas iglesias. ¿Sí me explico? Entonces, ahí es donde tenemos que descubrir eso. ¿Preguntas, comentarios? ¿No? ¿Todos bien? Porque hay mucho que mencionar aquí. Dime. Yo quería preguntarte, segundo comentario ahorita muy diferente, que los escritores, cuando escribieron pensando en que todo sería compilado hasta llegar a lo que dice Carmen, o no escribieron con ese pensamiento. Definitivamente, yo no creo que ellos pensaron que iba a ser un libro de 60, una compilación de 66 libros, porque ellos estaban limitados en su perspectiva del mundo. ¿Me explico? Lo que yo creo que los escritores de la Biblia entendieron y sabían es que cuando ellos hablaron o escribieron, ellos hablaron y escribieron sabiendo que era autoritativo, que esta es la palabra de Dios. No hay pregunta, no hay comentario, no hay extra. Esto es lo que Dios dice. Y eso implica, obviamente, ahora viendo desde el espejo retrovisor, porque es un evento histórico, de que la Biblia no necesita la canonización o la aprobación de la iglesia para ser la palabra de Dios. Entonces, apreciamos el canon y es necesario el canon, porque obviamente, inclusive Dr. Bob va a hacer uso de múltiples referencias de libros apócrifos y obviamente circula mucha literatura en este tiempo. Y regresando al tema de la autoridad apostólica, es necesario tenerla. Entonces, no estoy en contra del canon y creo en la canonización de la Biblia, pero al punto que voy es de que, al punto que voy, y traduzcan esto a nivel de sus iglesias, y si van a trabajar en una plantación este verano, o están pensando en plantar una iglesia, si están pensando abrir una obra nueva, mi sugerencia, y se los digo así abiertamente, investiguen, hagan trabajo de investigación con iglesias saludables establecidas. Hay iglesias saludables establecidas. Y estudien cómo se estructuran en el componente humano, lo que viene siendo la constitución de la iglesia, ¿sí? Porque inclusive somos una identidad que estamos bajo el amparo del gobierno, tenemos una responsabilidad gubernamental, ¿me explico? Entonces, menciono esto porque a donde voy es que el canon de la Biblia existe para servir a la Biblia, no la Biblia al canon. ¿Sí captamos eso? Entonces, traduzcan eso en la cuestión de la iglesia. La iglesia necesita tener un sistema, una constitución, pero asegurémonos que la constitución sirve a la iglesia, no la iglesia a la constitución. Porque, se los digo desde ahorita, toda iglesia que vive bajo la sombra de una constitución, la constitución no es la palabra de Dios. Es una expresión de la palabra de Dios, pero existe para proteger a la iglesia de sí misma. ¿Me explico? Entonces, mantengan eso en mente, sobre todo cuando lanzan una iglesia. Yo sugeriría que no lanzaran ni plantaran una iglesia hasta que no tengan un sistema humano, un sistema humano en el cual les permita navegar y ejercer sus dones espirituales. Ejemplo clásico, el libro de Romanos dice que el liderazgo es un don espiritual. Iglesias que viven bajo, ¿cómo digo eso? Iglesias que están sirviendo a la constitución, en lugar de que sea la inversa, son iglesias que eventualmente frustran a los líderes porque no les permiten liderar. Es lo que estoy diciendo. ¿Me explico? Entonces, otra vez, ustedes tienen la bendición, la mayoría de ustedes, de que todavía no están pastoreando, van a pastorear. Si van a estar bajo, lo cual recomiendo, si van a ir a una iglesia establecida, en lugar de pastorear van a estar debajo de pastores, abiertamente pregunten cómo funciona el sistema aquí. Porque del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no es cierto? Entonces, muchas de las veces se nos dice una cosa, y la clásica es que la iglesia siempre dice al pastor nuevo, por favor, ven, pastorea, nos queremos cambiar, lo que tú quieras cambiar, lo hacemos. No. Realmente lo que están diciendo es esto, queremos cambio, pero siempre y cuando sea el cambio que yo quiero.
¿Me explico? Entonces, sí queremos cambio, siempre cuando tu cambio se alinee con mi cambio. Y entonces sí la llevamos la fiesta en paz. Está comprobado estadísticamente, y no quiero espantarlos, porque sé que muchas de ustedes apenas van para iglesias, pero está comprobado estadísticamente que las personas que te apoyan y te ponen acá arriba cuando llegas a una iglesia, y son tus porristas número 1 al principio, ¿sí? Son los que típicamente van a traicionarte y van a darte puñalada en la espalda despuésito de que llegas. En otras palabras, muchas de las veces llegas a una iglesia y luego encuentras resistencia con algunos y desde el principio etiquetas o te etiquetan, ¿me explico? Y dices, no, este ya sacó el cobre, o sea, ya sé que este no le caigo bien, o no está de acuerdo conmigo, o él quería que estuviera aquella persona, pero me trajeron a mí, ¿me explico? Y muchas veces la gente se va y dice, ok, ya de antemano ya lo sé que así es, pero lo más difícil es cuando otra vez llegas y todos, sí, el pastor y somos bien cuatachos y que bla, 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 y todo eso, y al año, 3 meses, 5 meses, cuando empiezas a ejercer tu liderazgo y empiezas a ejercer las metodologías, ¿me explico? Porque otra vez, esto no tiene nada que ver con Hebreos, pero como quiero mencionar, es la situación donde tenemos que entender esto, Y hace 2 años esto lo hablamos cuando hablamos de las epístolas, porque las epístolas mencionan esto, pero es cuando hablamos de las calificaciones o cualidades de quién debe de gobernar la iglesia, ¿sí? Lo que son pastores, diáconos, obispos, lo que menciona la Biblia. ¿Quién califica para hacer esto? Y menciono esto por lo siguiente, porque la Biblia te da una lista de cualidades que debe de haber en esa persona o personas. Pero, aquí está el pero, y aquí es donde se complica la cosa muchas veces si no lo hablamos o si no lo dialogamos desde un principio. La ventaja que ustedes tienen al ser jóvenes y al empezar su proceso ministerial es de que esto es como el noviazgo. O sea, si están viendo que la suegra se le va el avión, probablemente se le vaya el avión cuando sea la abuelita de tus hijos. Así es que no se quejen si se van a casar con alguien que de antemano trae un contexto disfuncional. ¿Sí me explico? Porque lo triste no es cuando la familia de tu novio o tu novio es disfuncional, lo triste es que lo viste de noviazgo y como quiera te lanzaste al ruedo y luego te estás quejando ya casado. Entonces traduzcan eso a nivel iglesia, es exactamente lo mismo. Estás viendo que la situación está por tablas, no sabes ni por dónde empezar y como quiera te lanzas ahí. Está bien, si lo quieren hacer, háganlo. Hay libre albedrío, no se quejen después de que y la clásica, porque esto trágicamente me toca verlo, la clásica. No vuelvo yo a ninguna iglesia, son un montón de hipócritas, no quiso ver en el pastorado. Si me explico, es trágico, pero muchos no solamente dejan el ministerio, pero dejan la iglesia por algo trágico que sucedió. Lo que estoy tratando de decir es esto. Asumiendo que a nivel de liderazgo, pastores, sean ustedes o sea alguien con el que están sirviendo, cumple las cualidades ministeriales bíblicas de que califica, acuérdense que eso no implica que va a haber armonía o va a haber compatibilidad en el ejercer ese liderazgo. Una cosa es el carácter del individuo. Otra cosa es cómo ejerce ese carácter. Traduzcan eso en el matrimonio. Exactamente lo mismo. Esposa califica como esposa, pero ya a la hora de aplicar el papel de la esposa en el contexto en que vivimos, es otra historia. ¿Me explico? Entonces, menciono esto porque, por ejemplo, cuando ves la Gran Comisión y dice Mateo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, yo argumentaría que las iglesias pueden hacer discípulos a través de escuela dominical o a través de grupos pequeños o células, como le quieran llamar en los hogares. ¿Me explico? Pueden hacer discípulos en ambos. La pregunta es, ¿cuál de los dos usamos? La pregunta es, ¿quién decide cuál de los dos usamos? Y aquí es donde hablo de esa compatibilidad ministerial. Estoy haciendo como ejemplo. Entonces, si yo estoy entrando a una iglesia donde el pastor en su filosofía califica como pastor, entonces su carácter es una persona de integridad y califica como pastor, predica la palabra de Dios y todo eso, pero él en su filosofía, simplemente metodología, él cree que es a través de grupos pequeños y yo digo, no, es a través de escuela dominical. Mi sugerencia es que no nos metamos en camisa de 11 varas. Busquen una iglesia donde estén haciendo discípulos bajo la metodología que ustedes se sienten cómodos hacer. No sé si mi ejemplo es claro o si estamos viendo eso, pero aquí es donde yo regreso a lo que está enseñando Dr. Bob Buckley en cuestión de la interpretación de la Biblia, que es espiritual y también es intelectual, porque la tendencia es simplemente espiritualizar y pensar que ese pastor, simplemente porque califique como pastor, yo tengo que estar de acuerdo con todo lo que dice él o con todo lo que hace y cómo aplica el evangelio. Y ahí es donde digo, no, ahí tenemos la libertad de tener desavenencias en la aplicación. No en el evangelio, pero en cómo ejercemos el evangelio. ¿Sí captamos eso?
Entonces, piensen en ello porque es lo mismo que está pasando aquí. O sea, el autor original tenía un propósito, tenía un mensaje que comunicar, el cual el texto bíblico, estoy aquí en esa parte de aquí, esa sección de aquí, el texto bíblico no puede significar o decir algo que el autor antiguo e inspirado originalmente nunca hubiera querido decir. ¿Sí? La Biblia no puede significar o decir lo que el autor nunca quiso decir. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino donde hay disolución, sino, ¿qué? Sed llenos del Espíritu Santo. Clásico versículo que personas que practicamos la abstenencia del alcohol, ¿sí? Lo usamos como un versículo para afirmar que no debemos de tomar. Eso no es lo que Pablo quiso decir. Eso no es lo que tenía en mente Pablo cuando él escribió este versículo. Pero convenencieramente afirma para alguien que practica abstenencia. ¿No? ¿Sí? Entonces, no estoy echando mentiras. Y aquí está el punto. La Biblia no prohíbe tomar. La Biblia prohíbe, ¿qué cosa? Embriagarse. Entonces, en este caso, tenemos que tener cuidado de que no tomemos versículos simplemente para afirmar mis ideas preconcebidas, mi cultura, mis preferencias personales. Entonces, tenemos que ver primeramente qué es lo que el autor original quiso decir o quiso implicar. Vemos entonces que la intención del autor original es ciertamente la clave de la interpretación. Subrayen eso. Una vez más, ¿sí? La intención del autor original o la intención original del autor es ciertamente la clave de la interpretación y eso implica que no nuestra, ¿qué cosa? Necesidad o nuestra situación histórica o nuestra condición emocional o nuestro contexto cultural. Nada malo con lo que sentimos, nada malo con lo que necesitamos, nada malo con nuestra cultura, nada malo como fuimos creados, nada malo con lo que pensamos. Simplemente que todo eso no es, escuchen esto, no es autoridad divina. La autoridad divina, y anoche fuimos a algunos de los edificios, la autoridad divina terminó con los apóstoles. Y hoy en día algunos piensan que son apóstoles o que son profetas. Esa es otra conversación para otro día. ¿Ok? Pero en cuestión de autoridad divina, en el Antiguo Testamento Dios principalmente habló a través de profetas. El mensaje fue arrepentirse. En el Nuevo Testamento la voz era el apóstol y el mensaje era no se rindan por la persecución. Entonces, profetas, apóstoles, arrepentirse, no se rindan. Todo eso, aquí es donde regresamos al canon. Ya se acabó. ¿Me explico? El mensaje es completo. Entonces, aquí es donde tenemos que entender que nuestra condición histórica, emocional, cultural, todo eso, importante que es, no es lo más importante. Además, la aplicación es compañera integral ¿de qué cosa? De la interpretación. En otras palabras, aquí regreso a la persona de Jesucristo. La belleza de Cristo, aparte de que fue un maestro de maestros, su habilidad de hablar y de enseñar la palabra de Dios fue única y nunca antes vista sobre la tierra, es de que Cristo se metió en problemas típicamente no solamente por lo que dijo, pero cómo lo aplicó. En otras palabras, la gente no solamente escuchaba a Cristo y veía que estaba hablando veracidad, pero cuando lo aplicaba y hacía la conexión con la verdad y la condición de la persona, es donde creaba o creó esa revolución, que eventualmente se traduce en dos cosas. Una es la regeneración del alma y gente se convirtió al evangelio, o fue, ¿qué es lo opuesto? El joven rico simplemente rechazó. ¿Sí captamos eso? En otras palabras, aquí es donde voy, de que hoy en día como pastores, como comunicadores, como maestros de la Biblia, tenemos que tener cuidado en no conformarnos con simplemente no echar mentiras. ¿Sí me explico? No es suficiente nada más decir, predica la Biblia. Sí, o sea, otra vez, esa no es la meta, ese es el principio, eso es lo no negociable. Pero la Biblia siempre, desde siempre ha ido acompañada ¿con qué cosa? Con la aplicación. ¿Por qué? Esa es la razón. Porque Dios es un misionero. Porque Dios desde el principio ha invitado al hombre a ser parte de este proceso de navegar y de crear ese futuro, de crear esa familia. ¿Cómo lo sé eso? Observen a la persona de Abraham. Observen desde el libro de Génesis. Abraham no porque calificaba es que fue llamado, pero fue llamado aún dentro de su descalificación. Dios invita a Abraham a ser parte de ello. Especialmente el capítulo 15 de Génesis, cuando existe ese pacto entre Dios y Abraham, ¿recuerdan la historia? Donde en el sueño le pide que sacrifique animales y crea ese pasillo donde se derrama la sangre.
que en mi mente yo me traduzco la experiencia entre David y Jonatán, donde ambos se ponen espalda con espalda y caminan en dirección opuesta. ¿Recuerdan eso? Son pactos, ¿verdad?, que están haciendo. Entonces, en el llamado de Abraham, recuerdan que hay algo similar donde se hacen los sacrificios, se derrama la sangre. La pregunta es esta: ¿estuvo Dios y Abraham espalda con espalda y caminaron en dirección opuesta? ¿Recuerdan el pasaje o no lo recuerdan? Capítulo 15 de Génesis. Mi pregunta es esta: ¿quién camina sobre la sangre? No quiénes. Típicamente era plural. Aquellos que estaban haciendo el pacto caminaban en dirección opuesta, espalda con espalda, y caminaban en dirección opuesta. Estaban haciendo un pacto. David y Jonatán lo hicieron. Pero en Génesis capítulo 15, ¿quién camina? Exclusivamente Dios, donde Dios está diciendo, y otra vez esta es clase de hebreos, pero bueno. Lo que Dios está diciendo es esto. Esto es lo que está diciendo Dios. Y aquí es donde entra la cuestión de la circuncisión, que es parte de ese pacto, ¿verdad? Lo que Dios está diciendo esto es de que este pacto, Abraham y tus descendientes, este pacto es el tipo de pacto en el cual no solamente implica una separación o consagración. Cuando hablamos de que somos santos, ¿verdad? Es que somos, ¿qué? Separados para algo, ¿verdad? Entonces esa es la santidad. Pero lo que está diciendo Dios, no solamente eso, de que te estoy separando para mí, de que en este caso, eventualmente como nación, capítulo 20 de Éxodo, al darte los 10 mandamientos, no te los doy para que seas mi pueblo, pero porque eres mi pueblo, te los doy. ¿Sí se ven la diferencia? Entonces es obvio que la ley siempre se aplica. La ley se aplica hoy, pero no se aplica para una relación con Dios. Pero es porque tenemos una relación con Dios, obedecemos su ley. ¿Qué es el punto? De que esa es parte del pacto. Ese es el primer principio. Una cuestión de separación, de exclusividad. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero la segunda parte del pacto, que es la que me impacta más y es la que trae esperanza a mi vida, porque es obvio que Abraham, siendo el padre de la fe, lo vamos a leer en Hebreos, Abraham siendo el modelo a seguir, lo primero que hace Abraham es violar ese pacto. ¿No? Entonces, Abraham es un violador de pactos. Tú y yo somos violadores de pactos. ¿No? Ese es el punto. De que al caminar Dios en medio del sacrificio, Él está diciendo, si este pacto no llegara a cumplirse, el pacto entre tú y yo, Abraham, yo seré maldito. Yo dejo de ser Dios y yo muero. Es lo que está diciendo Dios. Donde el pacto con Abraham, que hoy en día nos beneficiamos nosotros y somos de la simiente de Abraham, que eventualmente es cristalizado en la persona de Cristo, es el producto de un Dios que se ofrece a sí mismo. Y menciono todo esto porque observen la trayectoria de un corazón misionero de Dios. ¿Sí? O sea, desde un principio Dios ha obrado de esa manera. Entonces, cuando pensamos en esta cuestión de la aplicación, donde descubrimos lo que el autor quiso decir y quiso implicar con lo que dijo, y eso es la base de lo que significa para mí hoy en día, que es la aplicación, tiene que estar en un contexto en el cual Dios nunca ha tratado de jugar a las escondidas o de estar dando mensajes no claros. Cabe reafirmar aquí que cada texto bíblico tiene uno y solo un significado. Ese significado es aquel que el autor bíblico original le dio a través del liderazgo del Espíritu Santo para comunicarlo a su día. Este único significado puede tener muchas posibles, ¿qué cosa? No significados, pero aplicaciones en culturas diferentes, en situaciones diferentes. ¿Sí está claro ese mensaje, muchachos? La Biblia solo tiene un significado. Esto. Y cuando digo la Biblia, el mensaje, pasajes de la Biblia y todo ello. Las aplicaciones pueden variar. Esas aplicaciones, sin embargo, deben ser ligadas, conectadas a la verdad central del autor original. Por esta razón, este comentario de guía de estudio está diseñado para proveer una introducción a cada libro de la Biblia. Ok, hasta ahí. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Quedó claro? Háblenme. ¿Sí estamos bien?